Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos estudiantes. Una semana más con la bendición de Dios. Estamos en el proyecto 4, semana 2, del 11 al 16 de octubre del 2021. El tema para el día de hoy va a ser gráfica de una función. Vamos a aprender el día de hoy cómo vamos a graficar una función. Aparte de todo aquello que ustedes ya conocen esta parte, pero igual la vamos a recalcar. ¿Sabías que al representar gráficamente una función no siempre se obtiene un trazo continuo? En estos casos debemos indicar si los puntos donde el trazo se interrumpe pertenece o no a la gráfica. Como ustedes podrán observar, queridos estudiantes, ustedes ven que está con raya color negro o en unas cuadrículas celeste, ¿verdad? Hay un rayado que es un plano cartesiano. Dentro de ese plano cartesiano nosotros estamos observando diferentes rayas, ¿no? Y dice, si los puntos donde el trazo se interrumpe pertenecen o no a la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gráficos? ¿Cuál es el trazo que interrumpe? En este caso sería los que tienen línea continua, ¿no? Línea continua. Dice, los puntos señalados con el símbolo, con una bolita color verde, pertenecen a la gráfica de una función, ¿ya? A los que tienen la bolita toda llenita. Y dice, y los puntos señalados con el símbolo, una bolita que no está pintada, no pertenece a la gráfica de una función. Hasta ahí, entendido, está muy bien explicada esa parte para que ustedes tengan mayor conocimiento. Muy bien, la gráfica de una función f es la representación en unos ejes de coordenadas. ¿Cuáles son los ejes de coordenadas? Pues obviamente en el plano cartesiano nosotros sabemos que estos son los ejes de las coordenadas. De todos los pares de la forma x, f de x, siendo x un elemento del dominio de f. En la práctica no es posible representar todos los pares, ya que en general son infinitos. Por ello se suele representar unos cuantos puntos significativos y trazar el resto de la gráfica según las propiedades de una función. Es decir, que nosotros sabemos que para graficar una función tenemos que hacer un plano cartesiano. Eso en primer lugar nosotros tenemos que tener bien clarita la situación. ¿Qué tenemos que hacer para graficar una función? Un plano cartesiano, ¿sí? Lo primerito, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a analizar dos cosas, vamos a puntualizar dos clases de funciones, función lineal y función afín. ¿Cuándo es una función lineal? El gráfico es una línea recta que pasa por el origen del punto 0.0. Aquí, justo aquí. Como ustedes podrán observar, ahí dice, ahí hay una señal de unos puños, ¿no? Que significa que van a hacer algo similar, pero que de todas maneras nosotros vamos a poder visualizar en el gráfico y vamos a visualizar por qué la función lineal, por dónde pasa la función lineal y por dónde pasa la función afín. ¿Ok? Como manifestaba, el gráfico es una línea recta que pasa por el origen, justamente por aquí, por este punto 0.0. Y es allí, señores estudiantes, donde nosotros reconocemos que estamos hablando de una función lineal. Cuando nosotros vamos a reconocer, ¿cómo nosotros vamos a reconocer una función afín? El gráfico es una línea recta que no pasará por el origen del punto 0. Entonces, como dice, el gráfico es una línea recta que no pasará. Como ustedes lo están viendo, no está pasando, ¿verdad? No está pasando. ¿Es la línea recta? Sí, obviamente. ¿Es la línea recta? Sí, obviamente. Pero esta pasa por el punto 0.0 y es lineal. Y en cambio, la función afín no pasará por el origen del punto 0.0.
siempre va a estar un poquito afuerita, ¿ya? Eso es como un abreboca. Luego dice la función lineal. Su forma algebraica viene dada como f de x, mx, con m que no pertenece a 0. ¿Ya? En cambio, la función afín, su forma algebraica viene dada como f de x, mx más c. ¿Verdad? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de una función afín. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear cuando estamos hablando de una función lineal. Es decir, nosotros nos vamos a centrar en esta fórmula de aquí. Por ejemplo, f de x, 2x. Aquí la m representa el 2 y la x obviamente la x. Acá tenemos otro ejemplo, f de x igual menos 5x, f de x 3 de x, f de x menos x. En cambio, en la función lineal vamos a nosotros a partir de lo que es la fórmula f de x igual mx más c, que lo estamos ya planteando en el ejercicio o en el ejemplo que está aquí prácticamente puesto, ¿verdad? F de x, 2x menos 3. El 2 representa la m, la x baja igualito, el más, aquí en este caso es menos, y la letra c que equivale al número 3. F de x, x menos 4, f de x 3x más 2, y acá f de x menos 4x más 10, ¿verdad? Entonces nosotros pila, señores estudiantes, la función lineal ya sabe que pasa justamente por todo el punto del eje 0.0 y la función afín siempre es a la que se grafica la línea recta, pero siempre va en la parte de afuera, ¿verdad? Y en la función lineal ya sabemos que esta es la fórmula que vamos a utilizar y en la función afín vamos a utilizar esta otra fórmula, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a desarrollar una función afín. Aquí como ustedes lo podrán ver, una función afín, ¿ya? Yo sé que es afín, ¿por qué? Porque simplemente ya yo la tengo graficada aquí. Está graficada y en el momento que ya está graficada, yo me estoy dando cuenta, estoy observando que no pasa por el punto del 0,0 del punto de este punto de aquí, del punto del eje. Como no pasa por este punto, entonces yo estoy hablando de una función afín. Aquí la vamos a ir desarrollando, ¿no? La función va a ser y igual 2x menos 1. Aquí yo le voy a poner, ya saben que este aquí es el independiente, las letras X, donde el maestro siempre da esta y usted va a buscar la letra Y, que es la dependiente. Aquí está ya, y igual 2x menos 1, yo lo único que voy a hacer es reemplazo la letra X por la letra, el número que está acá. Y simplemente desarrollado todo esto me da Y. Para yo encontrar el otro número de la letra Y o de la dependiente, el valor de la dependiente, mire, prácticamente he hecho lo mismo. Y igual 2x menos 1, reemplazo la X con el número 1, porque ese es el que continúa, desarrollo y me da 1. Asimismo, continúo haciendo lo mismo en todas las funciones, reemplazando con los números que el profe me dio, ¿ya? Y el último, cuando yo ya tenga todo desarrollada la tabla de valores, la X y la Y, yo hago los pares ordenados. Ahora sí voy a graficar 2 y 3. 2 para la raya azul, porque representa la letra X, y 3 para la raya verde, que representa la Y. ¿Ya? Primer para ordenado, segundo para ordenado, 1, 1. 1 para la celeste, 1 para la verde. 0 para la azul y 1 para la verde, menos 1 para abajo. Menos 1 para el azul, que está aquí, menos 1, puede observar. Y 2, acá menos 2 para la verde, ¿verdad? Aquí está, 2, 3 que diga 3. Y acá dice menos 2 para el azul y 5 para la verde.
y tomo una regla, uno de los puntos de los pares ordenados que me ha salido dentro de la tabla de valores y la grafico y me ha salido entonces una recta, pero la recta no me ha salido por el punto eje, sino un poquito afuera. Y obviamente si está en la parte de afuera, estoy hablando de una función afín. ¿Ok? Listo. Aquí también tenemos otra parte que yo voy a recalcar lo que yo he dicho, ¿no? Una función afín es aquella de la forma y igual mx más n. La m, que es la pendiente a la recta asociada que mide su inclinación, y la n, que es la ordenada en el origen, la coordenada y del punto cuyo x es igual a 1. Aquí tenemos una función. Aquí tenemos una función. Como yo tengo menos 3x más 1, yo inmediatamente sé, por lógica, que me va a salir una función afín, porque tengo esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es el menos 3. Siempre la primera parte, esa es la pendiente. ¿Y cuál vendría a ser la ordenada en el origen? 1. Esta expresión es de primer grado y se representa en una gráfica. Dice, su representación gráfica es una recta. Obviamente, me está hablando de una recta. ¿Ya? Aquí yo les mencionaba en el ejercicio anterior sobre la X, ¿verdad? La X, que es el valor de las independientes y que el profesor la da dentro de la tabla de valores. ¿Y qué es lo que usted va a buscar? ¿Qué es lo que usted va a desarrollar para encontrar el valor de la dependiente, que es la letra Y? Usted va a poner menos 3 por 0, porque el 0 está aquí, 0 más 1, multiplica 3 por 0, 0 más 1 me da 1. Luego lo mismo, menos 3, aquí está menos 3 por 1, por X. ¿Cuánto vale X? Vale 1, aquí está más 1, ¿no? Ya, porque acá está más 1, igual 3 por 1, 3, menos 3 más 2, me sale menos 2. Y aquí yo ya he encontrado. Una vez que yo ya haya encontrado, hallado, desarrollado, como ustedes quieran, esta parte, ustedes lo que van a hacer es agarrar el par ordenado y lo grafican. 0, 1, aquí el 0 y acá el 1. Dice 1 positivo, 2 negativo para abajo. Y lo único que hago es tomar la regla y hacer la recta. Y como ha salido afuera del eje, ¿no? Si, sin que yo haya hecho todo este procedimiento de la tabla de valores, por lógica, usted va a saber que estamos hablando de una función afín. De una función afín. ¿Por qué? Porque, otra vez les recalco, por esta parte de aquí. Por esta parte de aquí, mire. Por esta parte de aquí que es la fórmula, ¿sí? La fórmula. ¿Ya? Entonces, una vez dicho esto, pues, tenemos acá, en la parte de abajo, tenemos la actividad que ustedes van a hacer en casa. Cualquier cosa, por favor, por interno, cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.